¿Cómo estamos, mis queridos hermanos y hermanas? Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Hoy día vamos a analizar junto un tema que se llama ¿por qué Israel, cuando Dios estaba preparando los 10 mandamientos, comenzaron a adorar un becerro de oro? ¿Qué sucedió con todos los milagros que vieron? ¿Cómo vieron las 10 plagas? ¿Vieron el mar rojo que se abrió? Veían cosas maravillosas, veían ahí la columna de fuego, la nube, pero cuando aparece una crisis, mis queridos hermanos, comienzan ellos, ¿cierto?, a pedir que Aarón le haga un ídolo que vaya delante de ellos. ¿Qué es lo que perdieron ahí? ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 32. El becerro de oro. Éxodo capítulo, mis queridos hermanos, vamos a tomarlo del versículo 31-18, dice: Y Dios dice a Moisés, cuando acabó, dice, de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escrita por el dedo de Dios. Interesante, mis queridos hermanos, que aquí nosotros aparece algo muy importante. Cuando el pueblo de Dios estaba a punto ya de entrar en esta crisis, en esta apostasía, cuando Dios le estaba preparando algo maravilloso, Dios le había dado las 2 tablas en piedra, escritas por el del dedo de Dios, que nosotros le llamamos los mandamientos. El pueblo, mis queridos hermanos, tiene una crisis. Versículo 32 dice, viendo el pueblo, dice que Moisés tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces, dice Aarón, y dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón le dijo, apartaos zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él dice, tomó las manos, dice, de ellos y le dio forma con un martillo, hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué contradicción más grande? Ahora el diablo, mientras Moisés, mis queridos hermanos, estaba con Dios en el monte Sinaí y no estaba el líder, no estaba la parte visible de Dios, por llamarlo así, no estaba, ¿cierto?, el líder. El diablo estaba trabajando en el campamento. El diablo sabía muy bien, hermano, que el primer mandamiento dice que no hay que tener dioses ajenos delante de mí. Pero había una gran diferencia entre los dioses que tenían las naciones, como Egipto, donde venían saliendo israelitas, con el Dios verdadero. Después del pecado, el hombre nunca más pudo ver a Dios. No porque Dios no tenga un cuerpo, Dios tiene un cuerpo. Porque si el hombre ve a Dios en su gloria, el hombre deja de existir. Pero las culturas, mis queridos, antiguas, todas veían a sus dioses. Ahí en Egipto habían ídolos, ellos veían a sus dioses, los veían ahí. La palabra ídolo significa lo que se ve, entonces ahí ellos veían a esos dioses que no tenían vida, le oraban y tantas cosas que le hacían. Entonces, mis queridos hermanos, para lo que ellos perdieron aquí es la fe, porque la fe es la confianza plena en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe pensar que Él existe y que le va a recompensar. La Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces Israel perdió la fe. Y cuando el hombre pierde la fe, el hombre comienza, ¿cierto?, a construir sus propios dioses. Como decía la lectura bíblica, viendo el pueblo, dice que Moisés se tardaba en descender del monte. Hay una persona que hoy día también va a descender del monte celestial, que es el Señor Jesucristo. Y la historia, mis queridos hermanos, se vuelve a repetir. Mientras el Señor Jesucristo, ¿cierto?, está haciendo los planes, que el Padre le diga a Jesucristo, hijo, ¿cierto?, sáquese sus ropas de sumo sacerdote y póngase las ropas de gala, de rey de reyes. Una gran apostasía en este mundo, en el campo espiritual. Y dijeron ellos lo siguiente, le dijeron a Aarón, Aarón en vez de oponerse, el líder en vez de oponerse, agrada al pueblo. ¿Cuántos hoy día líderes agradan, cierto, a las iglesias? A veces la gente tiene miedo de perder el diezmo, ofrenda, y al final terminan, como dice la palabra de Dios,
dándole lo que realmente la gente quiere oír, para que la gente no se vaya, la gente no tropiece. Un engaño muy grande. ¿Qué hubiese pasado si Aarón se hubiese puesto firme? Pero no. Dice el versículo 2, Aarón le dijo, ¿cierto? No hubo una oposición, tráiganme los materiales. Si ustedes quieren que yo le haga unos ídolos, tráiganmelo, ¿cierto? Tráiganme, lo vamos a hacer de oro, dijo Aarón. Tráiganme sus zarcillos, tráiganme su aro, sus brazaletes, y todo, ¿cierto? Comenzaron a traer todos sus objetos de oro. En la cultura, mi queridos hermanos antiguos, los zarcillos tenían una connotación muy diferente como lo que hoy día sucede, que las hermanas usan aro. Lo que pasa es que en estas culturas el oro era símbolo de la adoración del sol. Así que ellos le traen, ¿cierto?, lo principal, el oro, ¿cierto?, que era en Egipto la adoración del sol. Por eso los faraones cuando eran enterrados, todo tipo de objetos de oro, que era representación de su dios. Así que a Aarón le trajeron los materiales de construcción. Dice, él tomó, dice, de las manos de ellos y le dio forma con un buril, ¿okay?, con un martillo. Hizo de ellos, dice, un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, hermano, había dicho claramente, el gran yo soy, se había presentado a Moisés, lleva el nombre, siendo el gran yo soy, a Israel, y resulta que ahora ellos cambian a Dios, mis queridos hermanos, por un becerro, por un animal. Y lo que es más, dice, mire lo que dijo Aarón. Viendo, dice, Aarón edificó, dice, un altar delante del becerro y pergonó. Y Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová. Es decir, que Aarón comparó a Dios con él. Este toro, este es Jehová. Ustedes no habían visto a Jehová, me vieron a mí, vieron a Moisés, este es el Dios que ustedes no han visto. Era un toro. Imagínense, mis hermanos. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber. Se levantaron a regocijarse. Qué terrible, mis queridos hermanos. Y sabe usted que mientras el diablo trabajaba en el campamento, dice entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué terrible, mis queridos hermanos, que muchas veces, ¿saben usted que hoy día la corrupción, la violencia, la maldad, la corrupción está en todos los lugares? Es impresionante, hermano, cómo el diablo hoy día está trabajando. Por eso la palabra del Señor dice acá, dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mis queridos hermanos, Dios cuando el pecado llegó a existir, Dios no se presentó en nada visible. Como dice la palabra de Dios, como dice Deuteronomio, si ellos ven que tiene esta forma, también comienzan a adorar al Dios verdadero como un ídolo. Con esto podemos aprender algo muy importante, mis queridos hermanos, la fe. Nunca hay que perder la fe. La fe es siempre algo muy importante, porque nosotros no hemos visto a Dios, pero por otros temas que hemos visto, Dios ha dado evidencia que realmente existe. Y lo principal, que el diablo atenta contra los mandamientos de Dios. Aquí el diablo, ¿cierto?, atentó contra el primero y con el segundo. El primero dice, no tendrás dioses ajenos, becerro, y no hacerse ídolos de adoración. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal. Y una bendición para todos, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a hacer la oración. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque nos das vida, nos has bendecido en el trabajo, podemos pagar nuestras cosas, Señor. No nos desampare, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, mi querido hermano.